Génesis 15, Génesis 15, versículo 1. La palabra dice: después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión y dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Es importante recordar cómo llegamos aquí en el versículo anterior. Abraham, tratando de rescatar a su sobrino, emprende una batalla con 318 grados en contra de 5 reinos. Y Dios le da la batalla, en esa batalla la victoria a Abraham. Inmediatamente después lo que pasa es, en una visión, las primeras palabras que Dios le da a Abraham son: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Es extraño que estas palabras se den en este justo momento. Quizás estas palabras, si las hubiera dado previas a esa batalla, tendrían un poquito más de sentido, ¿no es cierto? Darle ánimo a alguien que a través de las circunstancias podría darse cuenta que está en desventaja en una batalla. Pero lo curioso es que estas palabras vienen inmediatamente después de que Dios le ha dado la victoria a Abraham en esta batalla. ¿Por qué le está diciendo estas palabras Dios a Abraham? ¿Y qué es lo que está pasando en ese momento en el corazón de Abraham? Porque lo que le dice es: no temas. ¿Pero qué tendría que temer si acaba de ganar? Inclusive los reyes de los reinos a los que acaba de derrotar le han ofrecido todo lo que tienen. Le dicen: llévate todo lo que hay, solo déjanos a los esclavos. En ese justo momento no hay amenaza. ¿Qué es lo que pasa en ese momento por el corazón de Abraham? La Biblia no nos dice mucho acerca de esto. No nos dice qué está pasando por su mente, no nos dice cuáles son sus pensamientos, pero el que Dios le diga: no temas, nos muestra que Dios sabe que el corazón de Abraham está turbado. Dios sabe que más allá de tener literalmente miedo a algo, lo que está pasando por su corazón y por su mente es una cierta cantidad de angustia. Y Dios le dice: no temas. Y con estas palabras Dios está utilizando el conocimiento que tiene del corazón y de la mente de Abraham para dirigirlo hacia donde Él lo quiere llevar. Él le dice: no temas. Él le dice: yo soy tu escudo. Él está diciendo: yo soy tu Dios. Yo estoy por encima de ti. Yo estoy contigo con mi mano poderosa. Yo estoy contigo, yo voy a tu lado, yo te voy a ayudar desde cualquier ángulo que el enemigo te quiera atacar. Yo estoy a tu alrededor para ayudarte en cualquier momento. Yo te voy a fortalecer, Abraham, desde adentro. Yo te voy a sostener, Abraham, desde abajo. Tú tienes a un Dios infinitamente poderoso y te lo acabo de demostrar. Y pareciera inclusive que con esto le está preguntando Dios a Abraham: ¿crees en ese Dios? Porque si crees en ese Dios, entonces no te angusties. Y ojo, hasta aquí no sabemos qué angustia el corazón de Abraham, pero Dios sí sabe, y Él está diciendo: si crees en este Dios que has visto con tus ojos, no te angusties, porque ese Dios está delante de ti. Y nos recuerda las palabras de Isaías 41:10, cuando Dios dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Como en unas pocas palabras Dios está demostrando el cuidado que tiene por el corazón de su siervo. Pero aún sigue estando en incógnita qué es aquello que angustia, que turba el corazón de Abraham. Continuamos en nuestro pasaje porque inmediatamente en el versículo 2 y 3 nos da esta respuesta. Versículo 2: pero Abraham le respondió: Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados.
¿A qué se devela esta incógnita? ¿Qué era lo que estaba pasando en ese momento por la cabeza de Abraham y por su corazón? Aquí es donde se muestra realmente nuestro personaje principal en este capítulo, Abraham. Un personaje que cabe mencionar que su nombre se dice 107 veces en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es un hombre el cual en Gálatas 3:7 se le atribuye el mote de el padre de la fe. Que en Santiago 2:23 inclusive se le nombra amigo de Dios. Imagínense que a ustedes se les diera ese mote, amigo de Dios. Este es nuestro personaje, Abraham. ¿Y qué está pasando? Este personaje, cuya Biblia muestra una importancia tan grande, es el mismo personaje que le está diciendo a Dios: Señor, gracias por tu consuelo, gracias por todo lo que me ofreces, pero no gracias. Yo quiero algo más. Yo anhelo algo más con todo mi corazón, más allá de lo que tú me estás dando. Yo quiero un hijo. Y fuera de ese deseo nada más me interesa. Es importante esto, porque el autor quiere que entendamos dónde se sitúa en este momento el corazón de Abraham. ¿Cuál es la tristeza que él está cargando en sus hombros? La Biblia no lo dice, pero seguramente muchas veces Abraham lloró por esta causa. A Abraham no le importa mucho en este momento lo que está pasando ni a dónde Dios lo está llevando. El Señor lo acaba de librar de una batalla impresionante. Le ofrece paz, le ofrece galardones, pero Abraham no los quiere. Y Abraham sabe de galardones. En el capítulo anterior, el rey de Sodoma le dice: llévate todo. Y cuando dice todo, imagínense las riquezas que podía llevarse de un reino. Él sabe de galardones, él sabe de recompensas, pero eso no le importa. Él solo tiene un deseo que turba, que angustia su corazón, y es el deseo de tener un hijo. ¿Y por qué es importante que nos demos cuenta dónde está en ese momento el corazón de Abraham? Porque nuestros corazones son iguales. Porque nosotros hemos visto la misericordia, hemos visto la generosidad de Dios. Simplemente hoy despertando hemos visto la gracia en nuestras vidas. Y muchas veces le decimos: Señor, gracias, pero no gracias. Es que tú no sabes, Dios, cuánto deseo eso que no he tenido. Es que tú no sabes la tristeza que es vivir cada día con un deseo que no se cumple y ver cómo inclusive hay gente alrededor que sin merecerlo lo tiene. Y pónganle el nombre que sea. Yo no conozco sus corazones, pero conozco el mío y funciona de la misma manera. Señor, dame una pareja, porque si yo tuviera esa pareja, entonces yo sería pleno y entonces yo te podría servir de una mejor manera. Dios, dame ese trabajo, porque yo no puedo despejar mi mente de todas las necesidades que tengo y mientras eso pasa no puedo servirte. Dios, dame un hijo. Porque no sabes cuánta tristeza siento al cargar a un bebé que no es mío, sabiendo que tengo un deseo interno que no me deja estar en paz. Pero ¿saben qué es inclusive lo irónico de esto? Que en realidad el deseo que está detrás de todas esas peticiones es un deseo de no estar con Dios. Es un deseo de decirle: Dios, yo tengo un poco más de capacidad para saber qué es lo que yo necesito de la que tú tienes. No te necesito tanto. Yo sé qué es lo que quiero. Yo sé qué es lo que necesito para estar bien.
Y también lo irónico de esto es que si Dios en su misericordia nos cumpliera esas peticiones, eso no nos llenaría. Porque quizás nos dé esa pareja que estuvimos pidiéndole durante mucho tiempo y entonces la oración se transforma. Y es, Señor, si ya me la diste, ¿por qué no le podías cambiar el carácter? No es mi caso. Mi esposa no está ahora, pero no es mi caso. Sí. Saludos a mi esposa que está por llegar. Señor, ¿por qué me diste este hijo que no puedo controlar siquiera? ¿Por qué me diste esto que en teoría debería de ser una bendición y se ha convertido en una maldición? Señor, discúlpame, no puedo llegar al servicio porque tengo mucho trabajo. Te pedí un trabajo, pero no uno tan pesado. ¿Se dan cuenta? Ese es el lugar donde se encuentra nuestro corazón y ese es el lugar donde en este momento se encuentra el corazón de Abraham. Dios le ha prometido desde el capítulo 12 que hará de su descendencia una gran nación que bendecirá. Y Abraham ha visto el poder de Dios. Y en realidad Dios sí le va a dar un hijo. A partir de este momento pasarán cerca de 25 años en lo que Dios le da eso que ya le había prometido. Entonces, ¿cuál es el propósito de esto? Si estoy buscando trabajo o si estoy buscando pareja, tengo que esperar 25 años. No suena tan padre, ¿no? Ese no es el mensaje. El mensaje es: confía en la sabiduría y soberanía que Dios tiene para tu vida. Es mucho más grande, infinitamente más amplia que la tuya. Y Dios puede cumplir tus deseos en cualquier momento. Pero también puede decidir no hacerlo nunca. Y Él seguirá siendo bueno. Y yo he experimentado esto en mi vida. La manera de actuar de Dios es sumamente sabia, pero no siempre se acopla a lo que nosotros esperamos. Quizás la petición más ardua que yo he tenido hacia Dios en la vida se dio durante 2 semanas que mi papá estaba hospitalizado y la petición era que lo salvara. Y esto no se dio. Pero cuando mi padre falleció, pude darme cuenta de que Dios tenía cuidado de mí y que cuidó mi corazón durante todo ese tiempo. Pero al mismo tiempo he visto el contraste de una petición que hacíamos por mi suegro durante casi 3 meses, donde la expectativa de vida era casi nula, y hoy podemos tenerlo con nosotros, dando gloria a Dios por lo que Él hizo. Dios tiene la sabiduría que solamente Él puede tener para dirigir y responder de acuerdo a esa sabiduría nuestras peticiones. Inclusive hay ocasiones donde Él contesta de manera muy extraña. Hay un par de amigos, uno de mis mejores amigos, diría yo, su nombre es Francisco, y tiene una esposa que se llama Paola. Ellos tienen un ministerio que se llama Semilla de Esperanza, que es un ministerio en contra del aborto. Y ellos son una pareja que durante mucho tiempo tuvieron el deseo de tener un hijo. Intentaron por todos los métodos embarazarse a través de inclusive tratamientos muy desgastantes y costosos, y esto desafortunadamente no se dio. Previo a la pandemia decidieron iniciar el proceso de adopción. Sin embargo, con la llegada del COVID esto se complicó y ya no pudieron concluir este proceso, desistieron de él. Hace como 3 meses recibí una llamada de Fran y ellos, sin buscarlo, quedaron embarazados. Una semana después volví a recibir la llamada de Fran
donde ellos habían perdido a su bebé. Cuando yo hablé con Fran, un poco tratando de consolarlo, me decía, estamos bien. Nos duele mucho lo que pasó, pero yo le digo a Pau esto. Yo no veo esto como una pérdida de mí. Yo veo esto como un embarazo prolongado. Porque el día que moramos, vamos a conocer a nuestro hijo. Y cuando veía esto, me daba cuenta de la obra de Dios a través inclusive de peticiones no contestadas. Lo realmente importante no es si Dios nos da o no lo que le pidamos, sino que Dios se vuelve a Él mismo mucho más importante de aquello que le estamos pidiendo. Y eso es lo que Dios piensa hacer con Abraham. Él podía darle el hijo en ese momento, pero Él va a tratar con él para volverse mucho más importante de lo que su deseo en este momento está dominando su corazón. Regresamos a nuestro pasaje, versículo 4. ¿Cuál es la respuesta de Dios a este desánimo de Abraham? Versículo 4. No, ese hombre, es decir, su siervo, no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Esta escena es maravillosa. Dios no se enoja ante el desánimo, la duda de Abraham. Él le contesta de una manera clara y le dice, eso que está pasando por tu cabeza no va a ser así. Yo ya te había dicho que no va a ser así. Te lo dije desde el capítulo 12. Tu heredero va a ser tu propio hijo. Pero no solo se queda ahí. La Biblia describe esta escena que es sumamente hermosa y lo lleva a un lugar donde le muestra las estrellas. Aquí en la ciudad es difícil ver las estrellas por causa de la luz, por causa de la contaminación. Pero aquellos que han tenido la oportunidad de ver en plenitud las estrellas saben que es una imagen asombrosa. Y esta es la imagen que está poniendo Dios delante de Abraham. Imaginen este escenario. Pero Dios no solo está mostrando este escenario, es decir, no solamente está mostrando las estrellas para hablar en términos de cantidades acerca de su descendencia, sino en términos de quién es el que asegurará que esta promesa se cumpla. Génesis 1:16 nos dice que Dios creó dos lumbreras, una para regir el día y una para regir la noche. E inmediatamente después dice, y Dios creó las estrellas. Dios no solamente quiere que Él vea las estrellas, sino que Él se dé cuenta quién es el creador de esas estrellas. No solamente quiere reiterarle la promesa que le hizo, sino quién le hizo esa promesa. Hay una canción de Fernando Delgadillo que dice, cuando al imbécil le mostraron la luna, solo pudo ver el dedo del que se la señaló. Y esta frase no podría estar más equivocada en este contexto bíblico, porque eso es lo que Dios quiere. Él no quiere que vea las estrellas, sino aquel que le está apuntando hacia las estrellas. Dios quiere que la seguridad de Abraham no esté en que se cumpla o no lo que Él quiere, sino en quién tiene la capacidad de que esto se cumpla. Dios. Continuamos, versículo 6. Dice, Abraham creyó al Señor, y el Señor se lo reconoció como justicia. Además le dijo, yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión de esta tierra. Y este momento es el corazón del Evangelio.
Es la primera vez que vemos en el Antiguo Testamento dos palabras juntas, creer y justicia. Hasta aquí habíamos visto a un Abraham obediente, pero un Abraham titubeante. Y es la primera vez que dice, Abraham creyó. Su corazón es transformado. Las circunstancias quizás le sigan turbando, pero él en su corazón creyó. Y eso que él creyó le fue reconocido, dice la palabra, como justicia. La fe que hizo justo Abraham no era tanto por, como se dice normalmente, creer en Dios, sino más bien por creerle a Dios. Muchos creen en Dios, pocos le creen a Dios. Y esto es lo que ha pasado en este momento en el corazón de Abraham. Solamente necesito creer. No le fueron contadas las obras que hasta este momento había hecho en obediencia, sino el hecho de que creyó. Y eso, dice la Biblia, le fue tomado por justicia. Seguimos, versículo 8. Pero Abraham le preguntó, Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Se refiere a esta herencia de la que le ha hablado. Y nuevamente no podemos dejar de sorprendernos con esta respuesta de Abraham. Abraham valientemente le está pidiendo a Dios una prueba para esa promesa. Nosotros podremos decir, ¿qué te pasa, Abraham? La promesa que Dios te ha hecho no es suficiente, que tienes el descaro para decirle, dame una prueba de que esa promesa se va a llevar a cabo. Y no perdamos de vista el hecho de que él ha creído, pero un dejo de duda sigue invadiendo su corazón. Abraham experimentó lo que experimentan muchos de los que son contados como justos. Fue como si él hubiera dicho, creo cuando escucho a Dios decirlo, pero 5 minutos después no estoy tan seguro. Necesito una prueba. ¿Y por qué está respondiendo Abraham así? Si él ha creído, si él ha sido transformado en su corazón, ¿por qué no deja de ser humano? Y no deja de estar contaminado por el mismo pecado que nosotros también estamos contaminados. No deja de tener las mismas dudas que nosotros, aún creyendo en Dios, tenemos en el día a día y con las cuales tenemos que luchar. Pero lo importante a destacar aquí es que esas dudas se las está trayendo delante de aquel que puede resolverlas. Dios mismo. ¿Y qué es lo que Dios le responde? Versículo 9. El Señor le respondió, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham llevó todos estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra. Pero a las aves no las partió, y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham las espantaba. Al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió en una oscuridad aterradora. El Señor le dijo, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde van a ser esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. 4 generaciones después, tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado el colmo de la iniquidad de los amorreos. Cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. En aquel día, el Señor hizo un pacto con Abraham. Le dijo, a tus descendientes les daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río y el Éufrates. Me refiero a la tierra de los kenitas, los kenicitas, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Abraham tiene duda,
y le pide una prueba a Dios de esta herencia que le ha de dar. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Parece una especie de receta la que le da Dios. Es un poco extraño la manera en cómo contesta Dios, pero lo que está haciendo Dios es utilizando el contexto que en este tiempo existía sobre el cómo se cerraba un contrato. Un contrato en este tiempo consistía en partir animales, separándolos por la mitad, se ponía una mitad frente a la otra, se dejaba un espacio lo suficientemente amplio para que las personas participantes en el contrato pudieran pasar entre los animales recitando las cláusulas que habían acordado en ese contrato. Inclusive si el contrato no se cumplía, el ofendido podía demandar la sangre de aquel que no había respetado ese contrato. Claramente Dios conoce este contexto y está hablando ahora a Abraham sobre la prueba que él le pide. ¿Quieres una garantía? Le dice Dios, aquí te va la garantía. Y entonces Abraham hace lo que le pide Dios y parte estos animales. Dios está utilizando esta imagen para responder a la duda. Pero inclusive va más allá Dios. Dios pareciera que le dicta a Abraham las letras chiquitas del contrato, porque le dice, yo te daré esta herencia, ya te lo prometí, pero no vas a pasarla tan bien. Tus descendientes van a ser inclusive esclavizados durante 400 años. Es como si Dios le dijera, vente, ¿quieres una prueba? Vamos a sentarnos a leer el contrato. Y una vez que pasa esto, una vez que Dios le pone el panorama claro a Abraham de lo que va a pasar, ya solo falta cerrar ese contrato. Pero, ¿qué es lo que pasa en el versículo 17? Cuando cae la noche, dice, bueno, cuando el sol se puso, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. Abraham hace lo que Dios le pide, parte los animales y él está esperando que los dos crucen en medio de los animales. Pero él se queda medio dormido y cuando despierta lo que ve es una hornilla, una antorcha humeante que pasa en medio de los animales. Esta imagen que Dios va a utilizar capítulos más adelante para el llamamiento de Moisés. Dios es el único que pasa a través de los animales. No esperó a Abraham. ¿Y por qué se da esta imagen? Porque es Dios el único que puede ejecutar este pacto. Porque Dios no le está ofreciendo a Abraham un contrato, porque un contrato se caracterizaría porque dos partes tuvieran que cumplir una acción para que los acuerdos se llevaran a cabo. Y Dios no le está ofreciendo eso a Abraham. Dios le está haciendo una promesa, Dios está haciendo un pacto. Y no importa lo que haga Abraham, ese pacto se va a cumplir porque Dios dijo que así lo haría. Esa es la diferencia que existe entre esto que le está dando Dios a Abraham y lo que Abraham tenía en su mente que pasaría. La diferencia entre un pacto y un contrato. Dios es el que hace ese pacto. Dios en realidad es ese pacto. Y Dios se va a asegurar de cumplir ese pacto. Y esa es la manera, hermanos, como Dios se relaciona con nosotros. Dios no actúa a través de cómo nosotros nos desenvolvemos en la vida. Y qué miedo si eso pasara. Dios sigue siendo inmutable, Dios sigue siendo igual de amoroso, Dios sigue siendo igual de generoso, Dios sigue siendo igual de misericordioso, aun cuando yo ni siquiera lo deseo. Dios no está contando mis fallas como para decir, ya se acabó el número de intentos que tenías, Daniel. Y no lo hace porque Él prometió a través de su palabra que únicamente si yo creía en que Él envió a su Hijo a morir
en la cruz y resucitar para mi salvación, entonces Él me vería como justo delante de sus ojos. Es hacia allá donde este pacto quiere que apunte Dios a Abraham. A verlo a Él únicamente. No los beneficios del pacto, no quién ha de cumplir el pacto, sino a Él únicamente. Ahora, y esta es la pregunta más importante, no solamente de este pasaje, sino de cualquier pasaje que nosotros abordemos en la Biblia, es ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué tiene que ver un pacto que ya me explicaste, pero que se cumplió hace 4,000 años? ¿Cómo se relaciona esto conmigo? Dejemos que Pablo sea el que nos explique esto. Voy a leer Gálatas 3, 5, 9. No es necesario que vayan allá. Gálatas 3, 5, 9. La palabra dice: al darles Dios su espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Así fue con Abraham. Abraham le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan, y esto es lo importante, que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham, diciendo: por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Gálatas 3, 23, 29 dice algo similar. Antes de venir esta fe, la ley, es decir, las obras que teníamos que cumplir, nos tenían presos, encerrados, hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestra guía, encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados solamente por fe. Pero ahora que ha llegado esa fe, ya no estamos sujetos a esa guía. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay hombre, ya no hay mujer, sino que todos ustedes son uno solamente en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Esta es la forma en cómo un pacto que se hizo hace 4,000 años, poco más, a alguien que nunca conocí, se conecta conmigo. A través únicamente de la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. A través de esa fe, esa promesa que se le hizo a Abraham de bendecir a su descendencia se conecta conmigo. Somos nosotros, si hemos creído en Cristo Jesús, la descendencia de Abraham. Y por consiguiente somos entonces herederos de esa promesa. No hay duda que esto es lo que Dios quiso decir en Génesis 12:13 cuando le dijo a Abraham: en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Porque desde el principio esto era parte del plan de Dios. Dios tuvo en mente a Jesucristo. Dios sabía que Jesucristo sería descendiente de Abraham y que todo el que creyera en él se convertiría en un heredero de esa promesa. Por eso Gálatas 3:29 dice eso: y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos de esa promesa. Esa es la forma en cómo yo me conecto únicamente por fe,
únicamente por fe, no tiene nada que ver lo que haga, solamente la fe en Cristo me conecta a esa promesa. Todo lo que tenemos que hacer, de hecho todo lo que podíamos hacer, era tener fe en esa misma promesa que Abraham tuvo fe. No nos volvemos herederos de esa promesa por servir a Dios, sino por confiar en Dios. Podemos hacer absolutamente lo que queramos en nombre de Dios y eso no nos conecta con esa promesa. Romanos 4:20 dice, con toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Pero su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Los hijos de Abraham son las personas de todas las naciones que ponen la esperanza en Cristo. Nosotros que tenemos esperanza en Cristo y que seguimos esto con fe, somos descendientes de Él. Y eso es suficiente para la vida que nos resta. Y eso vale mucho más que todo aquello que deseemos hoy, sin menospreciar la angustia que genera en nuestro corazón. Esta promesa que por fe nos conecta con Abraham es mucho más valioso que todo lo que Dios en esta tierra nos pueda dar, hablando materialmente. Porque esa promesa garantiza que un día, al igual que Abraham, estaremos delante de nuestro Creador, reconociendo a Dios su sabiduría y soberanía y cuán bueno era su actuar, aun cuando nunca nos dio lo que le pedimos. Si tú hoy no has creído en esa promesa, hoy es el día para que lo hagas. Esa promesa sigue estando más que vigente. Y esa promesa sigue estando más que disponible para ti. No tienes que hacer nada, no puedes hacer nada, no importa nada de lo que hagas, más que creas en Cristo Jesús. Y si tú ya has creído, si tú hoy eres alguien que ha disfrutado de la misericordia de Dios, de tener en tu corazón la certeza de que Cristo vivió, murió y resucitó para que tú fueras salvo, y en algún momento tu fe titubea como la de Abraham, y en algún momento las circunstancias te hacen voltear a Dios y pedirle una garantía de aquello que nos ha prometido, voltea a la cruz. Voltea a la cruz y ve cómo literalmente Él hizo cruzar el cuerpo de su Hijo para que tú a través de Él pudieras pasar y presentarte delante de tu Creador. Si tus circunstancias son tan difíciles que necesitas una prueba, voltea a esa cruz. La sangre derramada de su Hijo es la mayor garantía que puedes tener para saber que lo que Dios te ha prometido es lo que Él va a cumplir. Que Dios nos bendiga. Padre, te damos gracias por otro día que nos das de vida y te damos gracias por la oportunidad de nuevamente recordar el Evangelio, de nuevamente recordar cómo estamos vinculados contigo a través de no otra cosa más que la fe que tu Espíritu ha puesto en nuestro corazón de creer en ti y creer en tus promesas y creer en tu Hijo Jesús y creer en lo que eso significa para nosotros. Te damos gracias
porque ahora somos hijos y herederos de tus promesas, y porque un día estaremos disfrutando de esas promesas delante de ti. Permite que el valor de nuestros deseos decaiga y se incremente el valor de lo que tú eres. Permite que te veamos a ti como algo mucho más atractivo que aquello que nuestro corazón hoy desea. Permite que vivamos una vida a través de esas promesas y no a través de nuestros deseos. Te damos gracias porque tu palabra constantemente nos recalibra hacia donde tenemos que apuntar. Y te pedimos que lo hagas constantemente en nuestras vidas porque lo necesitamos así como el mismo Abraham lo necesita. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias, Padre, por esta iglesia y le ponemos como siempre en tus manos. En nombre de Jesús. Amén.